La Virgen apenas sabía lo que era el amor. El millonario solo sabía usar y desechar, pero ella tocó su corazón en silencio y pidió ser amado como un hombre. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. Los rayos del sol naciente se reflejaban en las ventanas de espejo del imponente edificio en el corazón de la avenida principal de la capital. Desde el piso 32, Gael Müller observaba cómo la ciudad despertaba mientras saboreaba su café importado de Colombia. Sus ojos marrones, siempre atentos a las oportunidades de negocio, ahora parecían distantes, perdidos en el horizonte contaminado de la metrópolis que él había ayudado a construir. A sus 38 años, Gael representaba el éxito en su forma más explícita. Dueño de Müller Tech, una de las empresas tecnológicas más grandes de Brasil, había transformado una pequeña inversión en un imperio multimillonario. Su ático triplex en el barrio más exclusivo de la ciudad era solo una de sus muchas propiedades. Su armario albergaba trajes italianos a medida y su garaje, una envidiable colección de coches importados que rara vez conducía. «Señor, el desayuno está servido», anunció María, la ama de llaves que había trabajado para él durante años, pero a quien Gael apenas conocía más allá de su nombre y puesto de trabajo. «Gracias, María. Puedes dejarlo en la mesa», respondió sin apartar la vista de la ventana. Esa noche, Gael tenía una gala a la que asistir, una más entre las muchas que llenaban su agenda social. Mientras se preparaba, sintió esa familiar sensación de vacío que lo había atormentado durante años. Estaba cansado de las mismas conversaciones sobre inversiones, de las mujeres que se le acercaban por interés, de las amistades superficiales basadas en el estatus y la conveniencia. En el evento, todo transcurrió como siempre. Sonrisas practicadas, copas de champán francés, cumplidos vanos. Gael se movía por el salón del lujoso hotel con la soltura de quien conoce bien el lugar. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Joana Lacerda, la esposa de uno de sus socios. «Gael, cariño, necesitas conocer a alguien», dijo Joana, tirándolo del brazo. «Mi primo está organizando un proyecto social increíble en Vila Madalena. Quizás podrías ayudar con algún patrocinio». Antes de que pudiera inventar una excusa, Gael conoció a Luisa Cavalcanti, una mujer de belleza sencilla y mirada intensa. A diferencia de todos los presentes, llevaba un vestido modesto y casi nada de maquillaje. Sin embargo, su sonrisa iluminó toda la sala. «Así que eres el famoso Gael Müller», dijo Luisa, sin mostrar la admiración que solía recibir. «Joana me habló de ti. Dijo que eres un empresario exitoso, pero con poco tiempo para causas sociales». Esa honestidad desarmó a Gael. «Tu primo tiene una idea curiosa de mí». «¿Y cuál es ese proyecto especial que estás coordinando?» Cores Dávila es un centro cultural para jóvenes de las afueras de la ciudad. Enseñamos arte, música, teatro, programación, herramientas que pueden transformar vidas, explicó Luisa con una pasión genuina en la voz que Gael rara vez escuchaba en su círculo social. «¿Y crees que el arte realmente puede cambiar algo?», preguntó, más por provocación que por escepticismo. «No tengo ninguna duda», respondió Luisa sin dudar. «El arte despierta la sensibilidad y las personas sensibles transforman el mundo. El problema es que muchos, sobre todo quienes ostentan el poder, han perdido esa capacidad de sentir». Gael sintió como si esas palabras fueran dirigidas específicamente a él. Era cierto. ¿Cuánto tiempo hacía que algo no lo conmovía? ¿Acaso no lo había sentido de verdad? Por cortesía, o quizás por genuina curiosidad que ni siquiera él podía comprender, Gael aceptó la invitación de Luisa para visitar el proyecto al día siguiente. Al despedirse, no le pidió su tarjeta de presentación ni mencionó las cuotas de patrocinio. Simplemente dijo: «Ven si quieres ver un mundo diferente al tuyo». Esa noche, Gael no pudo dormir.
Las palabras de Luisa resonaban en su mente. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero ¿cuándo fue la última vez que sintió algo genuino? ¿Cuándo fue la última vez que una conversación lo intrigó tanto? A la mañana siguiente, contra toda costumbre, despidió al conductor y se dirigió a Villa Madalena. El Centro Cultural Villa Colors estaba ubicado en un antiguo almacén restaurado, cubierto de grafitis coloridos que contrastaban con el gris predominante de la ciudad. Al entrar, Gael se sintió inmediatamente fuera de lugar con su traje italiano. Jóvenes de todas las edades circulaban libremente entre salas de música, estudios de pintura y de danza. El ruido, los colores y la energía del lugar eran completamente diferentes a sus entornos habituales, siempre controlados y predecibles. «¿Viniste?», dijo Luisa a sus espaldas con genuina sorpresa. Vestida con vaqueros, una camiseta sencilla y zapatillas, parecía aún más auténtica que la noche anterior. «De verdad, pensé que no aparecerías». «Siempre cumplo mis promesas», respondió Gael intentando ocultar su incomodidad. «Vamos, quiero mostrarte lo que hacemos aquí», dijo Luisa, guiándolo por el espacio. Durante las siguientes horas, Gael se topó con historias que jamás habría imaginado. Jóvenes que encontraron en el arte una alternativa a la violencia, niños que descubrieron su talento en medio de la adversidad, profesores que trabajaban por pasión, no por dinero. En cada sala, en cada taller, había una energía que no encontraba en sus reuniones corporativas ni en sus fiestas lujosas. «Este es Mateus», presentó Luisa, señalando a un niño de unos 12 años. «Es nuestro prodigio de la programación. Demostró tal talento que le conseguimos una beca para estudiar desarrollo de software». El niño tímido, pero de mirada aguda, le mostró a Gael una aplicación sencilla que había creado para ayudar a su comunidad a compartir información sobre ofertas de empleo. «Impresionante», comentó Gael, genuinamente asombrado. «Cuando tenía tu edad, apenas sabía cómo encender una computadora». «Es porque probablemente tuviste otras oportunidades», respondió el niño con una sabiduría que no le correspondía a su edad. «Cuando tienes poco, aprendes a valorar cada oportunidad». Esa frase le dio a Gael un puñetazo en el estómago. Era cierto. Había nacido en una familia de clase media, había tenido acceso a una educación de calidad y había tenido oportunidades que allanaron el camino hacia el éxito. ¿Cuántos talentos como Mateus había por ahí, sin la oportunidad de desarrollar su potencial? Al final de la visita, Luisa lo invitó a tomar un café en la pequeña cafetería del Centro Cultural. Sentados en sillas sencillas, con tazas de café brasileño, que sorprendentemente sabía mejor que su café importado, charlaron como dos viejos amigos. «Entonces, ¿qué te pareció nuestro trabajo?», preguntó Luisa. «De verdad, es impresionante. Hacéis tanto con tan poco», admitió Gael. «Es porque no necesitamos mucho. Necesitamos gente que crea, que se preocupe de verdad», explicó. «El dinero ayuda, claro, pero sin conexión humana, sin afecto, nada de esto funcionaría». «Cariño», repitió Gael como si la palabra le resultara desconocida. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 5 años. Antes era profesora de arte en una escuela privada. Ganaba bien y tenía estabilidad. Pero me faltaba un propósito», respondió Luisa, con los ojos brillantes al hablar de su experiencia. «Cambié la comodidad por el significado. El mejor cambio que he hecho en mi vida». Gael observó a la mujer que tenía delante. No llevaba joyas caras, no conducía coches importados y probablemente no frecuentaba restaurantes con estrellas Michelin. Sin embargo, había una riqueza en su mirada que ninguno de sus conocidos millonarios poseía. «Te ves feliz», comentó, casi con envidia. «Sí», confirmó Luisa con sencillez. «No siempre, claro. La vida tiene sus desafíos, pero cuando veo el impacto de nuestro trabajo, cuando veo a jóvenes descubriendo su potencial, me llena el alma como ninguna otra cosa». Alma, otra palabra que Gael no había oído en mucho tiempo. Sin darse cuenta, ya estaba anocheciendo, y había pasado el día entero en ese centro cultural, olvidándose por completo de 3 reuniones importantes e innumerables llamadas perdidas. Al despedirse, Gael preguntó, «¿Puedo volver otro día?». Luisa sonrió, una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. «Claro,
Siempre estamos aquí. Y quizás la próxima vez podrías venir con ropa más cómoda. Aquí a nadie le impresionan los trajes caros. De regreso a su ático vacío, Gael sintió algo extraño. Un cosquilleo en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Sentía curiosidad, intriga, quizá incluso emoción. Ese día había sido como un soplo de aire fresco en su estancada existencia, y por primera vez en mucho tiempo ansiaba el mañana. En las semanas siguientes, Gael se vio dividido entre dos mundos completamente diferentes. Durante el día seguía siendo el implacable director ejecutivo de Muller Tech, tomando decisiones difíciles, cerrando contratos millonarios y manteniendo su reputación de hombre de negocios infalible. Pero, cada vez con más frecuencia, al final del día, cambiaba el traje por ropa informal y conducía hasta Vila Madalena. El Centro Cultural Cores da Vila se convirtió en su refugio, un lugar donde nadie lo conocía por su riqueza ni su poder, sino simplemente como amigo de Luisa. Allí Gael descubrió talentos que jamás imaginó poseer. Bajo la paciente guía de Luisa, probó la pintura, la escultura e incluso la danza, una actividad en la que demostró ser particularmente torpe, para gran diversión de los niños que frecuentaban el lugar. Nunca pensé que vería al gran Gael Muller haciendo el ridículo bailando maracatu, bromeó Luisa una tarde, mientras organizaban materiales en el pequeño almacén del centro cultural. Si mis accionistas vieran esto, las acciones de la empresa caerían a la mitad, respondió, riendo con una ligereza que había olvidado que era capaz de sentir. Esas tardes en el centro cultural eran como un oasis en su meticulosamente planificada vida. Con Luisa, aprendió a apreciar los pequeños detalles, el sabor del pan de queso recién hecho, la satisfacción de enseñar un concepto básico de programación a un adolescente interesado, la belleza de un atardecer visto desde la azotea del centro cultural, sin el filtro de los cristales tintados de su oficina. «Eres diferente», observó Mauricio, su asistente personal, después de una reunión en la que Gael había demostrado una paciencia inusual con el equipo de marketing. «¿En qué sentido es diferente?», preguntó Gael mientras revisaba unos documentos. «No sé cómo explicarlo. ¿Menos tenso? Hace casi un mes que no despides a nadie», bromeó Mauricio, quien había trabajado con él lo suficiente como para tener esa libertad. Gael simplemente sonrió sin dar explicaciones. ¿Cómo podía explicar que estaba redescubriendo partes de sí mismo que creía perdidas? ¿Cómo podía describir lo que sintió al ver la sonrisa de Luisa al recibirlo en el centro cultural? Un viernes, tras cancelar una cena de negocios, Gael condujo hasta Vila Madalena para ver una obra de teatro de los jóvenes del proyecto. Al llegar, encontró el lugar más concurrido de lo habitual, con padres, amigos y miembros de la comunidad reunidos para apoyar a los jóvenes artistas. «Pensé que no vendrías», dijo Luisa, visiblemente feliz de verlo. «Hoy es un día especial. Muchos de estos jóvenes nunca han estado en un escenario». La obra, una adaptación creativa de leyendas brasileñas, carecía de la sofisticación de las producciones que Gael solía ver en el teatro municipal, pero poseía una autenticidad que lo conmovió. Al final, se encontró a sí mismo ovacionando de pie, con lágrimas en los ojos que disimuló rápidamente. Tras la presentación, hubo una pequeña celebración con bebidas y comida preparada por los padres de los estudiantes. Gael observó a Luisa circular entre las familias, conociendo a cada una por su nombre, genuinamente interesada en sus historias. Irradiaba una luz propia, una autenticidad que contrastaba con la artificialidad del mundo al que él pertenecía. «Es increíble, ¿verdad?», comentó una voz a su lado. Era doña Zuleide, la señora que limpiaba el centro cultural y a quien Gael había ayudado a llevar la compra a casa una tarde lluviosa. «Sí, lo es», coincidió sin apartar la mirada de Luisa. «Sabe, señor, Luisa podría estar en cualquier parte, tan inteligente como es, tan hermosa como es, pero eligió quedarse aquí, con nosotros», continuó doña Zuleide. «Ha tenido buenas ofertas de trabajo, incluso de matrimonio con un hombre rico, pero dice que su misión está aquí». Esa información intrigó a Gael. «¿Se ha casado alguna vez?», preguntó, intentando disimular su interés.
Que yo sepa, no. Ha tenido varios novios, pero nada serio, respondió la mujer, con la sabiduría de quien ha seguido de cerca la vida de Luisa. Creo que está esperando algo especial, ¿sabes? No cualquiera conquista el corazón de nuestra Luisa. Esa noche, al regresar a su ático vacío, Gael se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sentía. Era más que admiración por el trabajo de Luisa, más que respeto por su dedicación. Estaba enamorado de ella. La comprensión lo asustó. ¿Cómo podía un hombre que siempre había calculado cada paso de su vida estar perdiendo el control de sus propios sentimientos? El sábado siguiente, Gael invitó a Luisa a cenar. Para su sorpresa, ella le sugirió un pequeño restaurante familiar en Bixiga, muy diferente de los establecimientos con estrellas Michelin que frecuentaba. Este lugar tiene la mejor pasta casera de la ciudad, les aseguró Luisa, mientras los conducían a una mesa sencilla, cubierta con un mantel a cuadros e iluminada por velas en botellas de vino antiguas. El restaurante era pequeño, ruidoso y encantador. El dueño, un italiano de bigote espeso, conocía a Luisa por su nombre e insistía en traerle personalmente los platos que recomendaba. El vino no era importado, la vajilla no era fina, pero Gael no recordaba haber disfrutado tanto de una comida en años. Durante la cena, conversaron durante horas. Luisa habló de su infancia en Minas Gerais, hija de maestros que le inculcaron el valor de la educación y la sencillez. Gael, a su vez, compartió anécdotas de su juventud que nunca le había contado a nadie, los sueños que abandonó en el camino, las inseguridades que escondía tras la fachada de un hombre exitoso. ¿Por qué nunca te casaste?, preguntó Luisa, tras una pausa en la conversación. La pregunta sorprendió a Gael. No creo haber conocido a nadie que me hiciera desear algo más que una relación superficial, respondió con una honestidad que ni siquiera sabía que poseía. ¿Y tú? Creo en las conexiones verdaderas, explicó Luisa, con los ojos reflejados en la luz de las velas. He tenido relaciones antes, pero siempre sentí que me faltaba algo esencial. Prefiero estar sola que con alguien que no me completa de verdad. Después de cenar, caminaron por las calles del barrio italiano, pasando por casas antiguas y pequeños bares, donde la música en vivo inundaba las aceras. En uno de ellos, un señor mayor tocaba la guitarra y cantaba clásicos de la MPB. Sin previo aviso, Luisa sacó a Gael a bailar en la estrecha acera. «No sé bailar eso», protestó sintiéndose incómodo. «Nadie lo sabe hasta que lo intenta», insistió ella guiándolo suavemente. Allí, bajo las estrellas de Sao Paulo, al son de «Eu sei que vou te amar», Gael se sintió completamente vivo. Al terminar la canción, no pudo resistir la tentación de besar a Luisa. Fue un beso suave y vacilante, como si ambos descubrieran algo nuevo y preciado. En las semanas siguientes, su relación floreció. Gael descubrió con Luisa una forma de amar que nunca antes había experimentado. No se basaba en la conquista ni la posesión, sino en la colaboración y el descubrimiento mutuo. Por primera vez, se sintió aceptado por quien realmente era, no por lo que poseía o representaba. Sin embargo, a medida que su relación se profundizaba, Gael empezó a notar miradas de admiración de los jóvenes del centro cultural. Le molestaba especialmente la presencia de Rafael, un artista voluntario que claramente sentía algo por ella. «Ustedes parecen muy unidos», comentó Gael una tarde, después de ver a Rafael y Luisa riéndose juntos mientras organizaban una exposición. «Rafael es un gran amigo», respondió Luisa, sin notar los celos en su voz. «Conoce el proyecto desde el principio y siempre ha apoyado nuestro trabajo». «Te mira diferente», insistió Gael, incapaz de contener su inseguridad. Luisa dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró fijamente. «Gael, ¿estás celoso de Rafael?» «No son celos», se defendió, incómodo con la vulnerabilidad que sentía. «Es solo una observación». «Rafael es gay, Gael», reveló Luisa con una sonrisa comprensiva. «Tiene novio desde hace 5 años, Marcos, a quien conociste en el Festival de Junio del Centro Cultural». Gael se sintió ridículo. Su ego, acostumbrado a controlar cada situación, ahora estaba expuesto y frágil. «Perdón, yo no lo sabía». «No tienes que disculparte», dijo Luisa acercándose, «pero debes entender que la confianza
es la base de cualquier relación verdadera. Si estamos juntos, es porque elegimos estar juntos, no porque seamos propiedad el uno del otro. Esa noche, solo en su ático, Gael reflexionó sobre la conversación. Luisa tenía razón, por supuesto. Pero ¿cómo podía explicarle que, por primera vez en su vida, tenía miedo de perder a alguien? ¿Cómo podía confesar que, acostumbrado a poseer todo lo que deseaba, ahora se encontraba ante un sentimiento que no podía controlar ni comprar? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mauricio, su asistente. «Señor Müller, disculpe la llamada a esta hora, pero necesitamos su aprobación para la oferta de la empresa estadounidense. Quieren una respuesta para mañana». Gael se había olvidado por completo de la negociación en curso. Una empresa tecnológica estadounidense quería comprar Müller Tech por una suma astronómica. Antes de conocer a Luisa, habría considerado la oferta de inmediato. Ahora, la idea de vender la empresa que había creado y posiblemente tener que mudarse a Estados Unidos parecía impensable. «Diles que necesitamos más tiempo», respondió, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Tengo cosas más importantes que atender ahora mismo». Al colgar el teléfono, Gael se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la vida que siempre había conocido, hecha de poder, dinero y control. Por el otro, un camino incierto, donde lo que importaba no se medía en números ni en acciones. Y en el centro de este dilema estaba Luisa, quien le había mostrado un mundo donde la verdadera riqueza residía en la capacidad de sentir, conectar y amar. Esa noche, Gael tomó una decisión. Necesitaba encontrar el equilibrio entre ambos mundos. Necesitaba aprender a ser vulnerable, a confiar, a amar sin poseer, pero sobre todo, necesitaba ser honesto con Luisa sobre sus inseguridades y miedos, porque, por primera vez en su vida, el poderoso Gael Müller había encontrado algo que el dinero no podía comprar: una conexión genuina con alguien que veía más allá de su fachada de éxito. La relación entre Gael y Luisa floreció durante los meses siguientes, aportando color y sabor a la vida, hasta entonces monocromática, del empresario. Por primera vez, experimentó la sencillez del amor genuino. Picnics en el Parque Ibirapuera, largas conversaciones sobre sueños y miedos, noches de cine brasileño que Luisa insistía en que debía ver. Era como si redescubriera el mundo a través de sus ojos, ojos que veían belleza donde él solo veía utilidad. Sin embargo, a medida que se adentraba más en este nuevo universo, una sombra comenzó a formarse en el horizonte de su felicidad. El ego de Gael, momentáneamente dormido por el encantamiento inicial, despertó con renovada fuerza, manifestándose de maneras que ni siquiera él mismo había reconocido. Todo empezó con una recaudación de fondos para el Centro Cultural Cores Dávila. Tras meses de planificación, Luisa logró organizar un evento en un espacio cedido por un teatro en el centro de la ciudad. Para ella, fue la oportunidad perfecta para unir sus dos mundos: el trabajo social que amaba y el hombre del que se había enamorado. «Quiero que conozcas a algunas personas importantes para mí», dijo Luisa, jalando a Gael de la mano hacia un grupo de profesores universitarios que apoyaban el proyecto. «Fueron mis mentores cuando aún estudiaba en la USP». Gael sonrió cortésmente al ser presentado al grupo. Eran académicos respetados con currículums impresionantes y opiniones progresistas sobre educación y arte. La conversación fluyó con naturalidad hacia temas como políticas públicas y desigualdad social, temas en los que Gael, a pesar de su inteligencia y formación, se sentía incómodo expuesto. «¿Y qué opinas del papel de las grandes corporaciones en la perpetuación de estas desigualdades, Gael?», preguntó uno de los profesores, un hombre de barba canosa y mirada penetrante. Antes de que pudiera formular una respuesta diplomática, Luisa intervino. «Gael ha hecho un trabajo increíble con nosotros. Está desarrollando un programa de mentoría para nuestros jóvenes interesados en la tecnología». El orgullo en la voz de Luisa era evidente, pero algo en su forma de defenderlo perturbó profundamente a Gael. Era como si ella estuviera protegiéndolo, justificando su presencia en ese círculo. La idea de que necesitara ser defendido despertó su orgullo de una forma inesperada.
Más tarde esa noche, mientras observaba a Luisa interactuar con fluidez con diferentes grupos, desde políticos locales hasta residentes de la comunidad, Gael sintió una punzada de inseguridad. Allí, en ese ambiente, era Luisa quien brillaba. Era la que conocía a todos, la que se adaptaba con soltura a diferentes mundos. Él, el poderoso director ejecutivo, era solo un admirador más en su círculo. «Es realmente extraordinaria, ¿verdad?», comentó una voz a su lado. Era Paulo, uno de los artistas que colaboraba con el centro cultural. «Sí, lo es», coincidió Gael, incapaz de ocultar la tensión en su voz. «Sabes, cuando Luisa nos dijo que salía con un empresario de Faria Lima, todos nos preocupamos», continuó Paulo, ajeno a la creciente incomodidad de Gael. «Pensamos que era alguien intentando comprar su entrada a un buen proyecto social, ¿sabes? Pero tú eres diferente. Veo que de verdad te importa ella, el proyecto». «Gracias, supongo», respondió Gael forzando una sonrisa. «Lo más impresionante es cómo te has adaptado a nuestro mundo», añadió Paulo con una franqueza casi cruel. «Luisa dice que has cambiado mucho desde que te conoció». Esas palabras resonaron en la mente de Gael durante el resto de la noche. «Te has adaptado a nuestro mundo. Has cambiado mucho», como si fuera un proyecto de renovación, un diamante en bruto que Luisa pulía para encajar en su universo de virtudes. En los días siguientes, Gael se sumergió en su trabajo con una intensidad que no había demostrado en meses. Reuniones prolongadas, negociaciones agresivas, decisiones rápidas e implacables, como si necesitara demostrarse a sí mismo que seguía siendo el mismo hombre decidido y poderoso de antes. «¿Está todo bien?», preguntó Luisa por teléfono después de que Gael cancelara sus planes para la noche por tercera vez. «Pareces distante». «Estoy ocupado», respondió con más franqueza de la que pretendía. «No todos tenemos el lujo de dedicar todo nuestro tiempo a causas nobles. Alguien tiene que ganar mucho dinero en este país». Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Cuando Luisa por fin habló, su voz era controlada pero visiblemente dolida. «No sabía que mi trabajo se consideraba menos real que el tuyo. Creo que es mejor que hablemos cuando estés menos ocupada». La llamada terminó, dejando a Gael con una mezcla de arrepentimiento e irritación. Sabía que había sido injusto, pero algo en su interior se negaba a ceder. Era su orgullo herido, su ego reaccionando al miedo de perder su identidad, de ser solo el novio de Luisa, en lugar del poderoso Gael Müller. Tras una semana de escasa comunicación y citas pospuestas, Gael finalmente invitó a Luisa a cenar en su apartamento. Lo había planeado todo meticulosamente. Un chef privado que preparaba un menú sofisticado, flores importadas, vinos exclusivos, como si necesitara reafirmar su estatus, mostrarle el valor del mundo al que pertenecía. Luisa llegó puntual, vestida con sencillez pero con elegancia. Su mirada, normalmente cálida, era cautelosa. «Hiciste un gran trabajo», comentó mientras miraba la mesa perfectamente puesta con la más fina porcelana y cristal. «Quería compensar la semana difícil», respondió Gael sirviéndole una copa de vino. Durante la cena hablaron de temas seguros, el tiempo, noticias generales y proyectos futuros para el centro cultural. La tensión entre ellos era palpable, como un tercer invitado indeseado en la mesa. «Gael, ¿qué pasa?», preguntó finalmente Luisa, dejando los cubiertos a un lado. «Desde el evento benéfico has estado diferente, distante, como si estuvieras luchando contra algo». Gael consideró negarlo, minimizarlo, pero la mirada directa de Luisa no le permitió subterfugio. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo diferentes que somos». «¿Y eso es un problema?», preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante. «No se trata de ser un problema», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es una cuestión de identidad. Desde que nos conocimos, me he adaptado a tu mundo, a tus valores, a tu gente. Pero a veces me pregunto, ¿dónde encaja mi mundo en todo esto? ¿Quién soy yo en esta relación?». Luisa lo miró fijamente un buen rato. «Pensé que estábamos construyendo algo juntos, no que te sacrificabas por mí». «Tus amigos parecen pensar lo contrario», replicó Gael, delatando el resentimiento que albergaba. «Para ellos, solo soy el empresario de Faria Lima al que estás renovando, transformando en alguien mejor». «No es justo, Gael», protestó Luisa, visiblemente dolida. «Nunca te pedí que cambiaras.
Nunca intenté transformarte en otra persona. Si cambiaste, fue porque quisiste, porque viste valor en algo nuevo. O quizás solo intentaba impresionarte, sugirió con una frialdad que no sentía. Quizás todo este interés en tu proyecto social era solo una forma de conquistarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como fragmentos de vidrio. Luisa palideció, como si la hubieran golpeado. «Realmente no lo puedes creer», dijo ella, con su voz apenas más que un susurro. Gael no respondió de inmediato. Una parte de él quería retractarse, decir que solo estaba desahogando sus inseguridades. Pero otra parte, el orgullo herido, un ego inflado por años de poder indiscutible, le impidió ceder. «Ya no sé en qué creer, Luisa», respondió finalmente. «Solo sé que no quiero perder mi identidad. Construí una vida, una identidad, un legado antes de conocerte. No puedo dejar todo eso atrás para convertirme en otra persona». «Nadie te pidió que dejaras nada atrás», argumentó Luisa, con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Creía que estábamos sumando, no restando, que estabas descubriendo nuevas partes de ti, no abandonando las viejas». Hizo una pausa y respiró hondo. «Pero quizá tengas razón. Quizá seamos muy diferentes. Valoro la vulnerabilidad, estar abierta al crecimiento y al cambio. Tú pareces verlo como una amenaza a tu identidad». «No es tan sencillo», protestó Gael sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, algo a lo que no estaba acostumbrado. «En realidad es muy sencillo», respondió Luisa poniéndose de pie. «O confías en lo que estamos construyendo juntos, o no. O crees que puedes crecer sin perderte a ti mismo, o no». Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. «Cuando decidas lo que realmente quieres, ven a buscarme. Hasta entonces, creo que deberíamos tomarnos un descanso». La puerta se cerró con un suave clic, sin dramatismo, sin alboroto, tan característico de Luisa, que incluso en los momentos de dolor mantenía intacta su dignidad. Gael permaneció sentado a la lujosa mesa. La costosa comida se enfriaba en los platos y el vino excepcional perdía su aroma en la copa abandonada. Toda la opulencia que lo rodeaba ahora parecía vacía, sin propósito. Había organizado esta cena para impresionar a Luisa, para reafirmar su valía mediante posesiones materiales. Pero a ella nunca le había importado nada de eso. En los días siguientes, Gael se sumió en una frenética rutina de trabajo y compromisos sociales, como si pudiera llenar el vacío dejado por Luisa con más éxito, más reconocimiento, más poder. Volvió a asistir a fiestas exclusivas, a conocer mujeres deslumbrantes que quedaron cautivadas por su riqueza y a cerrar acuerdos ambiciosos que incrementaron aún más su fortuna. Pero nada de esto le trajo la satisfacción que esperaba. Al contrario, cada conquista parecía más vacía que la anterior, cada cumplido más superficial, cada relación más artificial. Por la noche, solo en su lujoso ático, se encontraba pensando en la sonrisa sincera de Luisa, en las profundas conversaciones que habían tenido, en cómo ella lo hacía sentir verdaderamente vivo. Fue durante una cena de negocios en la azotea de un hotel de 5 estrellas que Gael tuvo una revelación. Mientras escuchaba distraídamente a un posible inversor alardear de sus logros, su mirada se desvió hacia la ciudad iluminada que se extendía a sus pies. En algún lugar de ese mar de luces estaba Luisa, probablemente trabajando hasta tarde en el centro cultural, dedicándose a marcar la diferencia en la vida de personas reales. «¿Estás bien, Müller?», preguntó el inversor, notando su distracción. «No, la verdad es que no», respondió Gael, sorprendiéndose con su sinceridad. «Tengo que irme». Sin más explicaciones, Gael salió de la cena ignorando las miradas perplejas que lo seguían. En el ascensor, llamó a la única persona que podía ayudarlo a comprender lo que estaba sucediendo. «Amigo, ¿tienes idea de qué hora es?». La voz soñolienta de Ricardo resonó al otro lado de la línea, mientras Gael esperaba impaciente en el vestíbulo del hotel. Ricardo Albuquerque había sido su amigo desde la infancia en Ribeirão Preto, mucho antes de Müller Tech, los millones en su cuenta bancaria y el apartamento en Faria Lima. «Lo siento, Ri. Sé que es tarde, pero necesito hablar», dijo Gael,
usando el apodo que no había usado en años. Estoy en problemas. Hubo una pausa, seguida de un suspiro. Problemas como los de perder millones en la bolsa, o problemas reales. Gael no pudo evitar sonreír. Precisamente por eso necesitaba hablar con Ricardo. Posiblemente era la única persona en el mundo que aún lo trataba como al chico de Ribeirão Preto, no como el poderoso director ejecutivo, del tipo verdadero, sobre una mujer. Ahora tienes toda mi atención, respondió Ricardo con voz mucho más despierta. ¿Dónde estás? Nos vemos en Brewdog en media hora. Brewdog era un bar modesto en Vila Madalena, con música de fondo bastante alta y una buena selección de cervezas artesanales. Era el tipo de lugar que el viejo Gael jamás habría frecuentado, demasiado preocupado por su imagen como para ser visto en un establecimiento tan común. Pero esa noche, el Gael solo quería un lugar tranquilo para charlar con su viejo amigo. Ricardo llegó puntual, con vaqueros y una sencilla camiseta de Iron Maiden, banda que ambos adoraban de adolescentes. Diseñador gráfico de éxito, había rechazado varias ofertas de Gael para trabajar en Muller Tech, prefiriendo mantener su pequeña agencia independiente y su estilo de vida sencillo. «Pareces basura», comentó Ricardo después de abrazar a su amigo y pedirle 2 cervezas al camarero. «Gracias por tu honestidad», respondió Gael, pasándose la mano por su cabello despeinado. ¿Y quién es ella? ¿La mujer que logró sacudir al inquebrantable Gael Müller? Durante la siguiente hora, Gael relató su historia con Luisa, el encuentro inesperado, los descubrimientos, la relación y la reciente crisis. Ricardo escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales, pero sobre todo dejando que su amigo se desahogara. «A ver si lo entiendo», dijo Ricardo cuando Gael por fin terminó. «Conociste a una mujer increíble que te demostró que hay vida más allá de las hojas de cálculo y las reuniones de la junta. Te enamoraste. Ella te introdujo a un mundo nuevo y empezaste a redescubrir partes de ti que habías olvidado. Pero entonces, tu ego inflado de CEO empezó a sentirse amenazado porque, por primera vez en tu vida, no eres el hombre más importante de la sala». Gael abrió la boca para protestar, pero la volvió a cerrar. Dicho así, sonaba terriblemente infantil. «Básicamente eso es todo», admitió finalmente. Ricardo dio un largo sorbo a su cerveza antes de responder. «¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Crees que estás perdiendo tu identidad, cuando en realidad la estás recuperando». «¿Cómo esto?» «Gus, te conozco desde que éramos niños. No eras ese tipo frío y calculador obsesionado con el estatus y el poder. ¿Recuerdas cuando pasamos un verano entero construyendo aquella casa del árbol para los niños del orfanato? ¿O cuando organizaste aquella campaña para salvar el teatro municipal del pueblo que estaba a punto de cerrar?» Gael sintió una opresión en el pecho al recordar aquellos momentos. Parecía otra vida, otro Gael. «El chico que conoció a esta Luisa no es tu verdadero yo», continuó Ricardo. «Es la imagen que te forjaste para sobrevivir en el mundo corporativo. El verdadero Gael Müller es ese chico sensible e idealista de Ribeirão Preto que se preocupaba profundamente por la gente y quería marcar la diferencia. Ese chico creció, Ri. Las cosas cambian. Crecer no significa volverse menos humano, hombre. Significa asumir más responsabilidad por el impacto que tienes en el mundo. Y por lo que me cuentas de esta Luisa, ella te ayudó a recordarlo». Gael guardó silencio, procesando las palabras de su amigo. Era cierto, antes de la ambición desbordante, antes de la armadura emocional que había construido, había un joven que creía que el éxito debía venir con un propósito. «¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres?», preguntó Ricardo, aparentemente cambiando de tema. «En el cumpleaños de mi mamá, hace unos 8 meses. Creo que deberías ir a Ribeirão», sugirió Ricardo. «Pasa unos días en su casa, reconecta con tus raíces. Antes de decidir qué hacer con esta mujer, quizá debas recordar quién eres realmente». La sugerencia sorprendió a Gael. Hacía años que no pasaba más de un fin de semana en casa de sus padres. Siempre había reuniones importantes, viajes de negocios y compromisos inevitables. Pero ahora ninguna de esas excusas parecía válida. «Tal vez tengas razón», asintió finalmente. Al día siguiente, tras posponer varias reuniones,
Para gran sorpresa de Mauricio, su asistente, Gael tomó su coche menos ostentoso y se dirigió a la zona rural de São Paulo. Durante las 4 horas de viaje, su mente vagó entre recuerdos de la infancia y reflexiones sobre el presente. ¿En quién se había convertido? Y más importante aún, ¿quién quería ser a partir de ahora? La casa de sus padres seguía igual, un edificio sencillo y acogedor, en un tranquilo barrio residencial de Ribeirão Preto. Su padre, Carlos, profesor universitario jubilado, estaba podando los rosales del jardín cuando Gael llegó. «Hijo, ¿qué haces aquí un miércoles?», preguntó sorprendido y visiblemente feliz. «Decidí tomarme unos días libres», respondió Gael, abrazando a su padre con una emoción que lo sorprendió. Los extrañé a ambos. Su madre, Helena, profesora de literatura jubilada, casi dejó caer la bandeja de galletas al verlo entrar en la cocina. «Gael, ¿por qué no me avisaste que venías? Habrías preparado algo especial. Tus galletas de canela son bastante especiales, mamá», sonrió, absorbiendo el aroma familiar que instantáneamente lo transportó a su infancia. Los días siguientes fueron como un viaje al pasado. Gael ayudó a su padre a reparar el techo del cenador, una tarea que solían hacer juntos cuando era adolescente. Acompañó a su madre al mercado local, cargando sus bolsas y escuchándola charlar con los vendedores que la conocían por su nombre. Cenó en la mesa de la cocina, con un mantel adornado con flores y platos sencillos, pero preparados con cariño. Una tarde particularmente calurosa, mientras tomaban limonada en el porche, su padre preguntó lo que muchos habían evitado preguntar. «¿Estás feliz, hijo?». La pregunta, tan simple y directa, tomó a Gael por sorpresa. Por un momento, consideró dar la respuesta automática. Claro que era feliz, tenía todo lo que siempre había deseado, pero bajo la mirada serena de su padre, sintió que no podía mentir. «No lo sé, papá. Creo que perdí algo importante por el camino». Carlos asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta. «¿Sabes? Cuando eras pequeño y decías que querías ser rico, tu madre y yo estábamos preocupados. No por el dinero en sí, sino por lo que te podría pasar con él. Nunca me dijiste eso, porque no queríamos influir en tus decisiones. Cada uno tiene que seguir su propio camino». Hizo una pausa y tomó un sorbo de limonada. «Pero siempre creímos que al final recordarías lo que realmente importa». «¿Y qué sería eso en tu opinión?». «Conexión, hijo, conexión verdadera con otras personas, con un propósito más grande que tú mismo. Tu abuelo decía que un hombre solo es verdaderamente rico cuando tiene algo por lo que vale la pena dar dinero». Esas palabras resonaron profundamente en Gael. Recordó cómo se había sentido durante las primeras semanas trabajando en el Centro Cultural Cores Dávila, útil, vivo, conectado con algo más grande que su propio éxito. En su última noche antes de regresar a São Paulo, Gael rebuscó en su antigua habitación, conservada por su madre casi como un museo de su adolescencia. En el fondo de un cajón, encontró un cuaderno polvoriento, su diario de cuando tenía 16 años. Sentado en la estrecha cama, leyó pasajes sobre un joven idealista que soñaba con crear tecnologías que mejoraran la vida de las personas y creía que el verdadero éxito residía en marcar la diferencia en el mundo. Un pasaje en particular lo impactó como un rayo. Hoy el profesor de filosofía preguntó qué nos gustaría que dijeran de nosotros cuando nos vayamos. Muchos hablaron de ser recordados como ricos o famosos. «Solo quiero que digan que marqué una diferencia, que el mundo es un poco mejor gracias a mi paso por él. Creo que ese es el verdadero éxito». Gael cerró el diario, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Ese chico de 16 años, con sus sueños e ideales, no había desaparecido del todo. Simplemente estaba enterrado bajo capas de expectativas, ambiciones y miedos. Y Luisa, con su autenticidad y pasión por marcar la diferencia, había comenzado a desenterrarlo. A la mañana siguiente, al despedirse de sus padres, Gael se sintió renovado, como si hubiera reconectado con una parte esencial de sí mismo. «Gracias por todo», dijo, abrazándolos con fuerza. «Creo que necesitaba estos días aquí más de lo que pensaba». «Vuelve cuando necesites recordar quién eres», respondió su madre, con la tranquila sabiduría que siempre la había caracterizado.
De regreso a São Paulo, Gael tomó una decisión. No bastaba con reconectar con su pasado. Necesitaba reorientar su futuro. Y el primer paso sería encontrar un lugar donde pudiera afrontar de frente los problemas que lo atormentaban. Su ego inflado, su miedo a la vulnerabilidad, su dificultad para confiar en el amor verdadero. Una vez que llegó a la ciudad, en lugar de conducir hasta su penthouse, Gael se dirigió a un destino completamente diferente. Un centro de retiro espiritual en las afueras de São Paulo, recomendado por un ex ejecutivo de su empresa que había pasado por una crisis similar. «Necesito un lugar para reflexionar», le explicó al encargado del centro, un hombre de mediana edad con una sonrisa serena. «Para encontrar respuestas». «Aquí no ofrecemos respuestas», respondió el hombre con suavidad. «Solo el espacio y el silencio necesarios para que escuches las respuestas que ya existen en tu interior». Gael asintió y le entregó su celular y su laptop, requisitos obligatorios para la estancia. Por primera vez en años, estaría completamente desconectado del mundo exterior y conectado solo consigo mismo. Mientras lo llevaban a su sencilla habitación, una certeza se apoderó de su corazón. Este era solo el comienzo de su verdadero viaje. Un viaje no para convertirse en alguien nuevo, sino para redescubrir quién había sido siempre y quizás, en el proceso, hacerse digno del amor de Luísa. El centro de meditación Jardim do Silêncio se encontraba a unas 2 horas de São Paulo, enclavado en la prístina Mata Atlántica. Era un lugar sencillo, pero de una belleza serena. Edificios de madera y piedra que se integraban armoniosamente con la naturaleza circundante, senderos que serpenteaban entre árboles centenarios y un silencio absoluto, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Para Gael, acostumbrado al ritmo frenético de la ciudad y al lujo de entornos cuidadosamente controlados, los primeros días fueron un verdadero shock. Su habitación solo contaba con lo esencial: una cama estrecha, un pequeño armario, una mesa sencilla con una silla de madera y una ventana con vistas al intenso verde del bosque. No había televisión, aire acondicionado, ni ninguna otra comodidad moderna. El baño era compartido con otros huéspedes y las comidas, todas vegetarianas, se servían a horas fijas en el comedor común. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo aquella primera noche, tumbado en su incómoda cama, escuchando el coro de grillos y ranas que parecía ensordecedor tras años viviendo en la insonorización de su ático. «¿Qué hago aquí?». La rutina del centro era rigurosa. Despertarse a las 5:30 a.m. con el sonido de una campana, meditar al amanecer, desayunar en silencio, hacer trabajo voluntario en los jardines o la cocina, almorzar, asistir a conferencias sobre filosofías orientales y occidentales, más meditación, una cena ligera y retirarse a las 9 p.m. Se desaconsejaba hablar, excepto durante las sesiones de terapia individual o los grupos de intercambio. Al tercer día, Gael estaba a punto de rendirse. Le dolía el cuerpo de dormir en la sencilla cama. Tenía las manos, acostumbradas solo a deslizarse sobre teclados y firmar documentos, ampolladas por trabajar en el huerto comunitario, y su mente inquieta se negaba a aquietarse durante sus sesiones de meditación. Fue durante una de estas frustrantes sesiones que conoció a Ananda, la directora espiritual del centro, una mujer brasileña de ascendencia india, de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en una larga trenza y una mirada de sabiduría serena que parecía ver a través de la gente. «Veo que estás pasando por momentos difíciles», comentó, sentándose junto a Gael bajo un árbol después de una sesión particularmente difícil. «Eso es quedarse corto», respondió con una honestidad que incluso le sorprendió a él mismo. «No puedo despejar la mente. No puedo dejar de pensar en todo». Ananda sonrió como si esa fuera la respuesta más común. «Meditar no se trata de vaciar la mente, Gael. Se trata de observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, como ver pasar las nubes por el cielo. Tú no eres las nubes, eres el cielo». «Eso suena bien, pero realmente no me ayuda en la práctica», admitió, pasándose una mano por el cabello, ahora sin el costoso gel que solía usar.
La mente es como un perro mal adiestrado, continuó imperturbable. Salta, ladra, corre por todas partes. No podemos obligarla a calmarse con violencia, pero sí podemos adiestrarla con paciencia y constancia. Durante los días siguientes, con la guía amable pero firme de Ananda, Gael empezó a encontrar pequeños momentos de paz en medio de la tormenta de sus pensamientos. No eran grandes revelaciones espirituales, sino breves momentos en los que simplemente podía estar presente, sintiendo el sol en el rostro, el aroma de la tierra húmeda, el sabor de la fruta fresca recién arrancada del árbol. Fue durante una sesión de terapia individual que finalmente pudo expresar lo que realmente le molestaba. «Tengo miedo», le confesó a su terapeuta, un hombre tranquilo llamado Enrique. «Tengo miedo de no ser suficiente sin todo lo que he construido a mi alrededor. El dinero, el poder, el estatus». «¿Y por qué necesitabas construir todo esto?», preguntó Enrique, sin juzgarlo. La pregunta le pareció a Gael una revelación. Durante horas habló de su infancia, de cómo creció como hijo de maestros idealistas que valoraban el conocimiento y la compasión por encima del éxito material. Habló de su deseo juvenil de demostrar su valía, de ser reconocido, de nunca ser visto como ingenuo o débil. Habló de cómo, gradualmente, los medios se habían convertido en el fin, cómo ganar dinero, inicialmente una herramienta para cumplir sueños, se había convertido en el sueño mismo. «Es como si hubiera construido una fortaleza tan alta a mi alrededor que he olvidado lo que estoy protegiendo en mi interior», concluyó, con una claridad que le sorprendió. «¿Y qué estás protegiendo, Gael?». La respuesta no llegó en palabras, sino como una emoción abrumadora que lo hizo llorar por primera vez en años, un llanto profundo y catártico que parecía surgir no solo de sus ojos, sino de cada célula de su cuerpo. Era dolor, era alivio, era liberación. En la cuarta semana de retiro, cuando estaba más adaptado a la rutina y más abierto a las experiencias, Gael fue invitado por Ananda a una caminata especial. «Hoy vamos a la Piedra del Silencio», explicó. «Es un lugar de poder en la montaña. Muchos encuentran claridad allí». El sendero era empinado y desafiante, ascendiendo a través de un denso bosque hasta una meseta rocosa que se alzaba sobre el valle. Desde la cima, la vista era impresionante. Montañas verdes extendiéndose hasta el horizonte, el cielo azul intenso salpicado de nubes blancas, y abajo, el centro de meditación parecía empequeñecido en medio de la majestuosidad de la naturaleza. «Te dejaré aquí unas horas», dijo Ananda. «Guarda silencio, observa, siente, y cuando estés listo, abre esto». Le entregó un pequeño sobre. Solo en la cima de la montaña, Gael se sentó en la postura del loto que había aprendido, respirando profundamente el aire puro de las alturas. Por primera vez desde su llegada al retiro, sintió una paz genuina, no forzada ni pasajera, sino una calma que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Tras lo que parecieron horas de silencio contemplativo, abrió el sobre. Dentro solo había un trozo de papel con una pregunta. «¿Quién serías si perdieras todo lo que tienes?». La pregunta resonó en su mente como una campana de cristal. ¿Quién sería sin Muller Tech, sin el lujoso ático, sin los coches importados, sin la cuenta bancaria millonaria? Si mañana le arrebataran todo, ¿qué quedaría? La respuesta no llegó como un pensamiento, sino como una simple certeza. Él permanecería. El Gael que existía antes de todas sus posesiones, el Gael que seguiría existiendo después de ellas. Y quizás este Gael esencial, con sus miedos, sueños, capacidad de amar y ser amado, era el único que realmente importaba. Al regresar al centro, ya al anochecer, Gael se sintió diferente, no completamente transformado, no libre de todos sus demonios, pero definitivamente más consciente, más centrado en quién era realmente y en lo que realmente deseaba. A la mañana siguiente, mientras trabajaba en el jardín, encontró algo que cambiaría por completo el curso de su estancia. Mientras cavaba para plantar lechuga, su pala tocó un objeto enterrado. Era una pequeña caja de madera, protegida por plástico, que contenía un cuaderno. Curioso, Gael abrió el cuaderno y reconoció de inmediato la delicada letra. Era la de Luisa. En la primera página había una fecha de 3 años atrás y una nota.
Inicio de mi retiro en el jardín del silencio. Su corazón se aceleró. Por una extraordinaria coincidencia, había encontrado el diario que Luisa había escrito durante su estancia en ese mismo centro de meditación. Dudó, sintiendo que estaría invadiendo su privacidad al leer esas páginas. Pero algo le decía que este encuentro no había sido casualidad. Había un propósito mayor detrás. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Día 1. Llegué al jardín del silencio cargando con el peso de una vida que ya no tiene sentido. Tras terminar mi compromiso con Renato, tras darme cuenta de que estaba a punto de casarme por seguridad y no por amor, me siento perdida. ¿Quién soy más allá de los roles que interpreto? La hija devota, la maestra competente, la novia perfecta. Vine aquí buscando respuestas, pero me da miedo lo que pueda encontrar. Gael sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que Luisa, siempre tan segura y centrada, atravesaría una crisis de identidad similar a la suya. Siguió leyendo, página tras página, descubriendo a una Luisa que no conocía, vulnerable, insegura, luchando por encontrar su propósito. Día 7. Ananda dice que mi necesidad de control es una forma de miedo, que intento organizar el mundo exterior porque temo el caos del mundo interior. Tiene razón. Siempre he sido la persona responsable, la que cuida de todo y de todos. Pero, ¿quién me cuida? ¿Quién ve mis debilidades, mis miedos? Tengo tanto miedo de que me vean como débil que he construido una imagen de fortaleza que a veces ya ni siquiera reconozco. El diario documentaba el recorrido de Luisa por los mismos caminos que él ahora recorría. Las mismas dudas, los mismos ejercicios de meditación, las mismas revelaciones graduales. Había anotaciones sobre su infancia en Minas Gerais, sobre la temprana pérdida de su padre, sobre cómo había asumido el rol de fuerte en la familia para proteger a su madre y a su hermano menor. Una entrada en particular lo conmovió profundamente. Día 18. Hoy, durante la meditación, tuve una visión clara de lo que realmente deseo. No es una vida de comodidad y estabilidad como mi madre siempre quiso para mí. Es una vida con propósito, de verdadera conexión. Quiero crear un espacio donde las personas puedan descubrir su potencial a través del arte, la expresión y el autodescubrimiento. Un lugar donde niños y jóvenes puedan encontrarse a sí mismos a través de la creatividad, como yo lo hice. Aún no sé cómo lo lograré, pero ahora tengo una brújula, una estrella que seguir. Gael dejó de leer, abrumado por la emoción. Era la semilla de lo que se convertiría en el Centro Cultural Cores Dávila. El sueño que Luisa había concebido allí mismo, en aquel retiro, y que había transformado en realidad con determinación y amor. Las últimas páginas del diario contenían reflexiones sobre la vulnerabilidad, sobre el coraje de abrirse al amor verdadero, sobre el miedo a ser herido de nuevo, pero también sobre la convicción de que valía la pena correr el riesgo. Día 30. Mi tiempo aquí termina, pero mi viaje apenas comienza. Llevo conmigo la certeza de que la verdadera fuerza no reside en ocultar las vulnerabilidades, sino en aceptarlas. No sé si alguna vez encontraré a alguien que comprenda esta visión de la vida, que valore lo que realmente importa más allá de las apariencias y las posesiones. Pero sé que no me conformaré con nada menos que un amor que me vea completamente, con mis fortalezas y debilidades, mis sueños y mis miedos. Entierro este diario aquí, en este lugar sagrado, como símbolo de que estoy dejando atrás mis viejos miedos. Algún día, tal vez, alguien lo encuentre y encuentre en él algo que resuene con su propio camino. Gael cerró el diario, con lágrimas corriendo por su rostro. Se sintió humillado e inspirado a la vez, humillado al darse cuenta de cuánto había subestimado la profundidad de Luisa, de cuánto había proyectado en ella solo lo que quería ver, inspirado por su valentía, por la autenticidad que no era una pose, sino el resultado de un profundo y genuino trabajo interior. Esa noche, incapaz de dormir, Gael escribió su propia entrada en un cuaderno que había traído al retiro. Hoy encontré el diario de Luisa, la mujer que amo y a quien herí con mi ego, mis miedos,
mi incapacidad para ser vulnerable. A través de sus palabras, descubrí a una Luisa que no había visto realmente, no porque se escondiera, sino porque no estaba lista para verla en su totalidad. Ahora entiendo que lo que sentí como una amenaza a mi identidad era en realidad una invitación a expandir mi identidad, a integrar partes de mí que había negado durante tanto tiempo. No sé si alguna vez tendré la oportunidad de recuperarla, pero sé que, pase lo que pase entre nosotras, estoy eternamente agradecida de que se cruzara en mi camino y me mostrara que hay una forma más auténtica y plena de existir en este mundo. A la mañana siguiente, Gael buscó a Ananda y le dio el diario de Luisa. «Encontré esto en el jardín», explicó. «Creo que deberías quedártelo». Ananda miró el diario y luego a Gael con una sonrisa enigmática. «Léelo tú». No fue una pregunta, sino una observación. «Sí», admitió. «Sé que no debería, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar». Lo interrumpió con suavidad. «Nada es casualidad. Si encontraste este diario, fue por algo». «Es increíble», dijo Gael, sintiendo una oleada de admiración y amor. «Mucho más profunda y compleja de lo que jamás imaginé». «La gente generalmente lo es», respondió Ananda. «El error es creer que conocemos a alguien completamente, cuando de hecho solo hemos vislumbrado la superficie». Esa tarde, durante su sesión de terapia, Gael tomó una decisión. «Necesito hacer algo significativo cuando salga de aquí», le dijo a Enrique. «Algo que le demuestre no solo a Luisa, sino a mí mismo, que realmente he cambiado, que he comprendido lo que realmente importa». «¿Y eso qué sería?», preguntó el terapeuta. Gael sonrió sintiendo una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. «Creo que por fin sé qué hacer con todo este dinero que he acumulado». El regreso de Gael a Sao Paulo fue como despertar en un mundo familiar que, sin embargo, ahora parecía completamente diferente. Los mismos edificios reflejados, el mismo tráfico caótico, el mismo cielo gris. Pero sus ojos los veían con una nueva claridad, como si la niebla se hubiera disipado. Su ático triplex, antaño el símbolo máximo de su éxito, ahora le parecía excesivamente grande, innecesariamente opulento. Recorrió las impecables habitaciones, observando los objetos caros que había acumulado a lo largo de los años. Obras de arte adquiridas más como inversión que por su valor, muebles de diseño que rara vez usaba, aparatos tecnológicos que pronto serían reemplazados por versiones más modernas. «¿Cómo pude confundir esto con la felicidad?», murmuró para sí mismo, deteniéndose frente al ventanal que enmarcaba la ciudad como un lienzo viviente. Mauricio, su asistente personal, casi se cae de la silla cuando Gael apareció en la oficina a la mañana siguiente, bronceado, sin afeitar y vistiendo jeans y una camisa sencilla en lugar de su habitual traje italiano. «Señor Müller, estábamos preocupados. Prácticamente desapareció durante un mes». «Te acababa de conocer, Mauricio», respondió Gael con una sonrisa tranquila. «Y por favor, deja de llamarme señor. Nos conocemos desde hace casi 10 años». Antes de que el asistente pudiera recuperarse del susto, Gael continuó. «Necesito que programes una reunión con toda la junta para esta tarde, y después quiero que programes reuniones con los mejores expertos en educación, arte y desarrollo comunitario que puedas encontrar. Y también con nuestros departamentos legal y financiero». «¿Puedo preguntar por qué?», preguntó Mauricio, mientras escribía furiosamente en su tableta. «Estoy a punto de crear una base», explicó Gael, «y necesitaré a los mejores cerebros para que me ayuden a estructurarla correctamente». Durante la reunión de la junta directiva, Gael presentó su visión con una claridad y pasión que sorprendieron incluso a sus colaboradores más veteranos. La Fundación Müller sería una organización sin fines de lucro, dedicada a democratizar el acceso a la tecnología, el arte y la educación en comunidades marginadas de todo Brasil. Utilizaría la infraestructura y la experiencia de Müller Tech para crear centros tecnológicos y culturales en zonas urbanas periféricas y rurales, ofreciendo cursos, talleres y apoyo a jóvenes talentos. «Pero esto supondrá un importante gasto de recursos para la empresa», protestó el siempre pragmático director financiero. «Al contrario», replicó Gael, «será la mejor inversión que hayamos hecho. Primero,
porque formaremos a la próxima generación de talento tecnológico en comunidades donde el potencial es inmenso, pero las oportunidades son escasas. Segundo, porque consolidaremos a Müller Tech como líder en responsabilidad social en el sector tecnológico. Y tercero, añadió con una sonrisa, porque es lo correcto. En los días siguientes, Gael se sumergió en el proyecto con la misma intensidad con la que antes se había dedicado a adquisiciones multimillonarias y expansiones de mercado. Se reunió con educadores, artistas, líderes comunitarios, arquitectos y programadores, todos elegidos no solo por su experiencia técnica, sino también por su genuina pasión por la transformación social. Sin embargo, un nombre brillaba por su ausencia en estas reuniones: Luisa. A pesar de la casi irresistible tentación de buscarla de inmediato para compartir sus cambios y planes con ella, Gael se resistió. Necesitaba demostrarse, primero a sí mismo, que su transformación era genuina y duradera, no solo una estratagema para recuperarla. Mientras tanto, mediante discretas investigaciones realizadas por Mauricio, se mantenía al día con ella. Luisa continuó su trabajo en el Centro Cultural Cores da Vila, aparentemente con más dedicación que nunca. Recientemente, había recibido un Premio Nacional de Educación por la metodología innovadora que desarrolló, integrando el arte y la tecnología en el desarrollo de jóvenes vulnerables. Rechazó una oferta para expandir el proyecto a otras ciudades, informó Mauricio tras una de sus consultas. Dijo que prefiere priorizar la calidad sobre la cantidad, que cada centro cultural debe surgir orgánicamente de las necesidades de la comunidad local. Esa información solo aumentó la admiración de Gael por ella. Mientras muchos buscaban una rápida expansión para ganar visibilidad y recursos, Luisa se mantuvo fiel a sus principios de autenticidad y conexión genuina con la gente. Tras 6 semanas de intenso trabajo, los primeros contornos de la Fundación Müller comenzaron a tomar forma. Se había formado una junta directiva diversa, que incluía expertos en educación, artistas de renombre, líderes comunitarios y ejecutivos de Müller Tech. Se había establecido un fondo inicial de 200 millones, con el compromiso de realizar inversiones anuales continuas. Y el primer proyecto piloto estaba a punto de lanzarse: la revitalización de una antigua nave industrial en la zona este de Sao Paulo, transformándola en un centro tecnológico y cultural inspirado, no por casualidad, en el trabajo pionero de Luisa. Fue en ese momento que Gael finalmente decidió que era hora de buscarla, no para atribuirse el mérito de lo que hacía, ni para impresionarla con su nueva visión del mundo, sino simplemente para compartir con ella lo que había aprendido y quizás para pedirle perdón. En lugar de llamar o enviar mensajes, optó por escribir una carta, algo tangible, personal, que requería tiempo y reflexión. Durante horas, sentado en el sencillo escritorio que ahora prefería a la ostentosa oficina que antes ocupaba, escribió y reescribió sus palabras, buscando la honestidad absoluta. Querida Luisa, escribo esta carta no para justificar mis errores, ni para pedirte que vuelvas a mí, sino para compartir el camino que he recorrido desde nuestra separación. Tenías razón sobre mí. Había construido mi identidad sobre cosas que, en última instancia, no me definían del todo: dinero, poder, estatus. Cuando entraste en mi vida con tu autenticidad y propósito, desestabilizaste esos frágiles cimientos, y en lugar de agradecer esta oportunidad de crecimiento, reaccioné con miedo y a la defensiva. En las últimas semanas he hecho algo que nunca antes había hecho. Me he detenido a escucharme de verdad, a conocerme más allá de las máscaras que he llevado durante tanto tiempo. He reconectado con partes de mí que había olvidado o reprimido: mi sensibilidad, mi capacidad de cuidar profundamente, mi deseo de contribuir a un mundo mejor. Durante este proceso, por una extraordinaria coincidencia, o quizás no lo fue, encontré su diario en el centro de meditación Jardim do Silencio. Sé que leer sus palabras personales fue una invasión de mi privacidad, y me disculpo por ello. Pero a través de ellas conocí a una Luisa aún más extraordinaria que la que creía conocer. Una mujer que también enfrentó sus miedos e inseguridades, que también buscó su propósito, que tuvo el coraje de ser vulnerable,
algo que yo tanto temía. Tu viaje me inspiró, Luisa. Me mostró que la verdadera fuerza no reside en controlar, poseer ni dominar, sino en ser auténtica, vulnerable y abierta al crecimiento y al cambio. Esta constatación me llevó a replantearme no solo mi vida personal, sino también el legado que quiero dejar en este mundo. Por eso estoy creando la Fundación Müller, dedicada a democratizar el acceso a la tecnología, el arte y la educación en comunidades marginadas. Un proyecto profundamente inspirado en su trabajo pionero. No espero que esta carta cambie lo que pasó entre nosotros. Solo quería que supieras que hiciste una diferencia en mi vida. Me ayudaste a ver más allá de los muros que construí a mi alrededor, a redescubrir lo que realmente importa. Si alguna vez te interesa verme, me encantaría contarte este proceso en persona y quizás explorar la posibilidad de una colaboración entre tu centro cultural y la nueva fundación. Sin presiones ni expectativas, solo dos personas comprometidas con la idea de que el arte y la educación pueden transformar vidas. Con cariño y gratitud, Gaélico. Tras releer la carta varias veces, Gael finalmente selló el sobre. En lugar de enviarla por mensajero, decidió entregarla en persona en el Centro Cultural Cores Dávila. No para forzar una reunión, sino para mostrar respeto por el espacio que tanto significaba para Luisa. Al llegar al Centro Cultural fue recibido por doña Zuleide, quien lo reconoció de inmediato. «¿Cuánto tiempo sin verte, jovencito? Luisa se alegrará de verte». «En realidad no vine a verla», explicó Gael. «Solo quería dejarle esta carta. ¿Podrías entregársela cuando te convenga?» La señora lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Claro que sí. Pero sabes que está aquí ahora, ¿verdad? Está guiando a los niños en la preparación para la exposición de fin de curso». Gael dudó. Una parte de él quería ver a Luisa de inmediato, pero otra parte, la más sabia, creía él, sabía que debía respetar su tiempo y su espacio. «Preferiría que leyera la carta primero», respondió finalmente. «Cuando esté lista, si quiere contactarme, estaré disponible». Cuando Gael ya estaba en la puerta a punto de salir, la voz que atormentaba sus sueños lo hizo detenerse. «¿Gaélico?» Se giró lentamente. Luisa estaba de pie en el pasillo, con un delantal manchado de pintura protegiendo su ropa y el pelo recogido en un moño despeinado. Para Gael, nunca se había visto tan hermosa. «Hola», dijo simplemente, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Doña Zuleide me dijo que estabas aquí», explicó acercándose con cautela. «Te ves diferente». «Espero que sea una buena y diferente», respondió con una sonrisa vacilante. Un silencio cargado de cosas no dichas se cernió entre ellos. Finalmente, Gael le entregó la carta. «Escribí esto para ti. Iba a pedirle a doña Zuleide que la entregara, pero ya que estás aquí...». Luisa tomó el sobre, rozando ligeramente los dedos de él. «Gracias, debería irme», dijo Gael sin querer presionar. «Pareces ocupado con la exposición». «Estamos en la recta final», confirmó. «Será el próximo viernes a las 7 p.m. ¿Te gustaría venir?». La inesperada invitación hizo que el corazón de Gael saltara. «Me encantaría». Una vez en el coche, listo para partir, Gael sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Independientemente de lo que hubiera pasado entre él y Luisa, sabía que iba por buen camino, no solo para recuperarla, sino para convertirse en la mejor versión de sí mismo. La semana siguiente, mientras los preparativos para el lanzamiento de la Fundación Müller avanzaban a toda velocidad, Gael no recibió respuesta de Luisa. Respetó su silencio, pues comprendía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escrito. La noche de la exposición, Gael llegó temprano al Centro Cultural Cores Dávila, trayendo consigo no flores ni regalos caros, sino algo que consideró mucho más valioso: la propuesta oficial de colaboración entre la futura Fundación Müller y el Centro Cultural, redactada de forma que respetaba plenamente la autonomía y la visión original de Luisa. El centro estaba irreconocible. Las paredes, normalmente cubiertas de grafitis coloridos, se habían transformado en una impresionante galería de arte que exhibía el trabajo de jóvenes artistas emergentes. Había pinturas, esculturas, instalaciones digitales y performances, una explosión de creatividad
que reflejaba los diversos talentos y perspectivas de los participantes del proyecto. Mientras recorría la exposición, Gael quedó genuinamente impresionado por la calidad de las obras. No se trataba solo de arte bueno para su edad, o considerando las circunstancias. Era arte poderoso, provocador y auténtico. Arte que merecía ser visto, que tenía algo importante que decir al mundo. Fue cuando se detuvo frente a una instalación particularmente impactante, una combinación de escultura y proyección digital que exploraba el contraste entre la naturaleza y la tecnología, que notó que Luisa estaba a su lado. «Es increíble, ¿verdad?», comentó ella, siguiendo su mirada. «Mateus, ese chico que conociste en tu primer día es el creador. Combinó su pasión por la programación con un nuevo interés por la escultura». «Es extraordinario», coincidió Gael. «Todos estos jóvenes son extraordinarios, y tú eres extraordinario por ayudarlos a descubrir y desarrollar estos talentos». Luisa lo miró directamente a los ojos por primera vez desde su reencuentro. «Leí tu carta». Gael sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. «Y fue lo más sincero que me has dicho», respondió. «Sentí tu transformación en cada palabra». «Es real, Luisa», le aseguró. «No es una estrategia, no es algo temporal. He redescubierto partes de mí que había perdido hace mucho tiempo, y te lo debo». «Yo no», corrigió con suavidad. «Encontraste este camino por tu cuenta. Yo solo, tal vez, ayudé a iluminar los primeros pasos». Recorrieron la exposición uno al lado del otro, hablando de los jóvenes artistas, el proyecto y la fundación que Gael estaba creando. No tocaron el tema de su relación. Ambos parecían entender que algunas cosas llevaban tiempo, que no podían apresurarse. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, Gael finalmente le entregó a Luisa la propuesta de asociación. «Esto no pretende comprar su perdón ni su afecto», explicó mientras hojeaba el documento. «Es un sincero reconocimiento del valor de su labor y una oportunidad para ampliar su impacto. Sea cual sea su decisión sobre nosotros, personalmente, espero que consideren esta colaboración por el bien de los jóvenes a quienes ambos queremos ayudar». Luisa estudió la propuesta con atención, y su rostro se iluminó al comprender el alcance y la visión del proyecto. «Esto podría transformar muchas vidas, Gael». «Ese es el objetivo», confirmó. «Usar los recursos que tengo para marcar una diferencia real, no solo para acumular más». Cuando finalmente se despidieron, Luisa le sostuvo la mano un momento más de lo necesario. «Gracias por respetar mi espacio, por no intentar presionarme ni impresionarme. Eso significa mucho para mí. He aprendido que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de libertad», respondió Gael. «Quiero que elijas estar conmigo, porque es lo que tu corazón desea, no por ninguna otra razón». Sonrió una sonrisa que contenía promesas tácitas. «El sábado habrá un picnic en el Parque Villalobos con los jóvenes del proyecto. Nada formal, solo una celebración del éxito de la exposición. ¿Te gustaría venir?» «No me lo perdería por nada del mundo», respondió Gael, sintiendo una renovada esperanza florecer en su pecho. Mientras conducía a casa esa noche, Gael supo que apenas estaba comenzando un nuevo camino. La fundación, la colaboración con el Centro Cultural de Luisa, su propio proceso continuo de crecimiento personal. Todo esto requeriría dedicación, paciencia y valentía. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente alineado con su verdadero propósito. ¿Y qué hay de Luisa? El tiempo diría si podrían reconstruir lo que se había roto, si podrían crear algo aún más fuerte y auténtico. Pero independientemente del resultado, Gael estaba agradecido de que ella hubiera llegado a su vida y le hubiera mostrado que el verdadero éxito no se mide por las cuentas bancarias ni los títulos, sino por la capacidad de sentir, de conectar, de marcar una diferencia positiva en el mundo. Esa noche, en lugar de regresar a su lujoso ático, Gael condujo hasta la sencilla casa que había comprado recientemente en Vila Madalena. Un espacio más pequeño y acogedor, más acorde con la persona en la que se estaba convirtiendo. Al entrar, sintió algo que su antigua residencia nunca le había proporcionado, a pesar de todo su esplendor. Se sintió como en casa.
El sábado amaneció con un cielo azul cristalino, algo poco común en Sao Paulo en esa época del año. Gael se despertó temprano, con una grata sensación de anticipación, a diferencia de la tensión que solía acompañarlo en las mañanas de importantes decisiones corporativas. Hoy, la ansiedad provenía de la simplicidad, un picnic en el parque, la posibilidad de un nuevo comienzo, la esperanza de un amor reavivado. Su nuevo hogar en Vila Madalena, aún parcialmente amueblado, era un reflejo de su transformación interior. Espacios abiertos, muebles sencillos pero cómodos, y paredes con obras de artistas locales, incluyendo algunos jóvenes artistas del Centro Cultural. El único lujo que conservaba de su antigua vida era la cafetera italiana, un placer diario al que no podía renunciar. Mientras preparaba su expreso, Gael reflexionó sobre las semanas anteriores. El lanzamiento oficial de la Fundación Müller había generado más atención de la que esperaba. Periódicos, revistas y programas de televisión destacaron la iniciativa como un modelo innovador de responsabilidad social corporativa. Algunos, más escépticos, cuestionaron sus motivaciones, sugiriendo que se trataba simplemente de una estrategia de marketing o una reducción de impuestos. «Que hablen», había dicho Mauricio, ahora no solo su asistente, sino un colaborador entusiasta del proyecto de la Fundación. El tiempo demostrará que es genuino, y Gael estaba dispuesto a dar ese tiempo, a demostrar con acciones consistentes, no con palabras ni promesas, que su cambio era real y permanente. Para el picnic optó por ropa sencilla, vaqueros, camiseta y zapatillas cómodas. Nada que indicara su estatus ni su riqueza. De camino al parque, se detuvo en una panadería local y compró pan artesanal, quesos y fruta fresca. Su contribución al almuerzo colectivo. El Parque Villalobos, con sus amplios jardines y frondosos árboles, lucía particularmente hermoso en aquella soleada mañana. Desde lejos Gael divisó al grupo del Centro Cultural, una veintena de jóvenes, algunos monitores y Luisa, que destacaba entre ellos con su vestido floreado y su radiante sonrisa. «Miren quién está aquí», anunció Mateus, el joven programador, al verlo acercarse. «El que va a difundir nuestro trabajo por todo Brasil». La noticia de la colaboración entre el Centro Cultural y la Fundación Müller ya se había extendido entre los jóvenes, generando un gran entusiasmo y nuevas ideas. Gael fue recibido con cálidos abrazos y animadas preguntas sobre proyectos futuros. «Tranquilos todos», intervino Luisa riendo. «Hoy es día de fiesta, no de trabajo. Que el pobre respire». Se acercó a Gael y le dio un suave beso en la mejilla. «Me alegro mucho de que hayas venido». «No me lo perdería por nada del mundo», respondió, entregándole la bolsa de comida que había traído. El picnic transcurrió en un ambiente de alegría y relajación. Los jóvenes organizaron juegos, tocaron la guitarra y compartieron historias. Gael, antes tan fuera de lugar en entornos relajados, se encontró participando activamente, riendo abiertamente y conectando genuinamente con cada persona. En un momento dado, mientras los demás jugaban animadamente al voleibol improvisado, Gael y Luisa encontraron un momento de privacidad bajo la sombra de un árbol centenario. «Te ves feliz», observó ella, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y afecto. «Lo soy», confirmó Gael. «Más de lo que jamás imaginé». «¿Es por la base?» «En parte», admitió. «Es increíble ver cómo un proyecto con un propósito real cobra vida, pero es más que eso. Es como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio entre quién era y quién quiero ser». Luisa sonrió con comprensión. «Este es un viaje que nunca termina, ¿sabes? Incluso después de años trabajando en el Centro Cultural, sigo cuestionándome mis decisiones, buscando maneras de crecer, de ser más auténtica». «Eso me recuerda algo que leí hace poco», comentó Gael, «que la perfección no es un estado al que se llega, sino un camino a seguir». «Parece que alguien ha estado leyendo filosofía», bromeó. «He aprendido mucho», confirmó, «sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre lo que realmente importa». Un silencio reconfortante se instaló entre ellos. A lo lejos, las risas de los jóvenes jugando al voleibol creaban la banda sonora perfecta para ese momento de renovada intimidad. «Luisa», dijo Gael finalmente, armándose de valor, «sé que te pedí mucho en el pasado,
que te lastimé con mi ego y mis inseguridades. No espero que lo olvides de la noche a la mañana, pero quería saber si... ¿Podríamos intentarlo de nuevo?, añadió, mirándolo a los ojos. Sí, respondió con el corazón acelerado, pero esta vez con más conciencia, más honestidad, más vulnerabilidad. Luisa no respondió de inmediato. Su mirada vagó por el parque, los jóvenes jugando, la ciudad al fondo, como si buscara respuestas en el horizonte. Cuando nos conocimos, dijo finalmente, comenzabas a despertar a algo más allá de tu mundo de éxito material. Y yo buscaba a alguien que realmente pudiera verme, más allá de mi fachada de fuerza y seguridad. Hizo una pausa y respiró hondo. Creo que nos conocimos en el momento perfecto para impulsar nuestro crecimiento mutuo, pero quizá no estábamos preparados para sostener lo que empezamos a construir. ¿Y ahora?, preguntó Gael, con una vulnerabilidad en su voz que el viejo Gael jamás habría permitido. Ahora, sonrió Luisa, extendiendo la mano para tocarle la suya. Creo que estamos en un lugar muy diferente. Ya no intentas impresionarme y yo ya no intento salvarte. Podemos simplemente ser. Esas sencillas palabras tenían una profundidad que resonó en el corazón de Gael. Sí, eso era exactamente. Se acabaron los juegos de poder, las expectativas irrealistas, las proyecciones y las fantasías. Solo dos personas, imperfectas y conscientes de sus imperfecciones, eligiendo caminar juntas. Me gustaría mucho, respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. El momento fue interrumpido por Mateus, quien se acercó corriendo. No se lo van a creer. Acabo de recibir un correo electrónico de la Universidad de São Paulo. Me aceptaron en el programa de extensión de Ciencias de la Computación. Luisa se levantó de un salto y abrazó al joven. Mateus, qué maravilla. Estoy tan orgullosa de ti. Gael también se levantó y le tendió la mano al niño. Felicidades, Mateus. Te mereces esto y mucho más. Todo gracias al Centro Cultural, dijo el joven emocionado. Si no fuera por ti, ni siquiera sabría que universidades como la USP eran una posibilidad para alguien como yo. Fue tu talento y dedicación lo que te trajo hasta aquí, corrigió Luisa. Simplemente abrimos una puerta. Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla. Mientras los demás jóvenes se reunían para celebrar la noticia, Gael observaba a Luisa. La forma en que se regocijaba genuinamente por el éxito de Mateus, como si fuera su propio triunfo. Cómo se conectaba con cada uno de los presentes, recordando detalles de sus vidas y sueños. Cómo irradiaba una autenticidad que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Y en ese momento, tuvo una certeza que trascendió cualquier duda. Amaba a esa mujer no solo por lo que había despertado en él, sino por quién era ella en su esencia. Valiente, compasiva, verdadera. En las semanas siguientes, Gael y Luisa reconstruyeron su relación sobre bases más sólidas. Ya no era una pasión desbordante, basada en la idealización mutua, sino un amor maduro, cimentado en el respeto, la admiración y el conocimiento genuino del otro. En el ámbito profesional, la colaboración entre el Centro Cultural Cores Dávila y la Fundación Müller superó todas las expectativas. El modelo pionero desarrollado por Luisa se adaptó a otras comunidades, respetando siempre las particularidades locales e involucrando a los residentes en el proceso. La experiencia tecnológica de Müller Tech complementó a la perfección el enfoque humanístico y artístico del centro cultural, creando espacios de aprendizaje verdaderamente transformadores. Para sorpresa de muchos y alivio de la junta directiva, el negocio de Müller Tech nunca ha sido tan próspero. La nueva filosofía de Gael, que prioriza el impacto positivo y el desarrollo sostenible, atrajo a inversores alineados con estos valores y abrió las puertas a alianzas internacionales sin precedentes. ¿Quién hubiera pensado que hacer el bien podría ser tan rentable?, comentó con ironía uno de los directores durante una reunión. La ganancia es una consecuencia, no un objetivo, respondió Gael con calma. Cuando tu brújula moral está alineada, todo lo demás encaja. Una soleada tarde de domingo, casi 6 meses después del picnic en el parque, Gael invitó a Luisa a una salida especial.
Sin revelar el destino, la condujo a un amplio terreno en las afueras de Sao Paulo, donde un imponente edificio, aún en construcción, se alzaba en medio de un barrio humilde. «¿Qué es esto?», preguntó Luisa curiosa mientras Gael estacionaba el auto. «El futuro», respondió enigmáticamente, invitándola a seguirlo. Al entrar al edificio, Luisa se encontró con un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales que enmarcaban las vistas de la comunidad circundante. Aunque aún no estaba terminado, ya se podía ver su estructura final: varias salas, un auditorio, estudios, laboratorios de tecnología y áreas comunes. Este será el primer centro cultural y tecnológico construido desde cero por la Fundación Müller, explicó Gael, al notar la expresión de asombro de Luisa. Directamente inspirado en su trabajo, pero ampliado para incluir no solo a jóvenes, sino a familias enteras, desde niños pequeños hasta personas mayores. Luisa recorrió el espacio, tocando las paredes, visualizando las posibilidades. «Es increíble, Gael. ¿Cuántas vidas se transformarán aquí? Hay una cosa más que quiero mostrarte», dijo guiándola a una habitación especial en el centro del edificio. Al abrir la puerta, Luisa se encontró con una placa grabada en madera fina: «Espacio Luisa Cavalcanti», para que todos puedan descubrir el arte que existe dentro de ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gael, no merezco esto». «Te mereces esto y mucho más», dijo, extendiendo las manos. «Fue tu visión la que inspiró todo esto, tu valentía para creer que el arte y la educación pueden transformar realidades». Luisa lo abrazó con fuerza, demasiado emocionada para hablar. Cuando finalmente se apartó, sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y amor. «Tengo una sorpresa más», dijo Gael, mientras la conducía fuera del edificio hacia un pequeño jardín que se estaba preparando en la parte de atrás. En el centro del jardín, bajo un árbol recién plantado, había un sencillo banco de madera. Junto al banco, una pequeña caja barnizada. «¿Qué es esto?», preguntó Luisa intrigada. «Abre», invitó Gael. Dentro de la caja, Luisa encontró dos objetos: su diario, el que Gael había encontrado en el retiro espiritual, y un cuaderno nuevo con tapa de cuero hecha a mano. «Tu diario te pertenece», explicó Gael. «Nunca debió haber quedado donde lo dejaste. Y el nuevo cuaderno, bueno, pensé que podríamos escribir nuestra propia historia juntos». Luisa abrió el nuevo cuaderno. En la primera página, escrita con la cuidadosa letra de Gael, había una sola frase: «Hoy empiezo a aprender de verdad lo que significa amar». «Gael», susurró. La emoción le dificultaba encontrar las palabras. Se arrodilló ante ella, no con un anillo de diamantes ni grandes gestos, sino con la sencillez de un corazón abierto. «Luisa Cavalcanti, me enseñaste a sentir de nuevo. Me mostraste que la verdadera riqueza reside en la capacidad de conectar, de marcar la diferencia, de amar sin poseer. No sé qué me depara el futuro, pero sé que quiero recorrer este camino a tu lado. ¿Me aceptarías como compañera de viaje?». No fue una propuesta de matrimonio tradicional, sino una propuesta mucho más profunda, una invitación a construir algo significativo juntos, basada no en contratos o convenciones sociales, sino en la elección consciente y el amor auténtico. Luisa sonrió entre lágrimas, acariciando el rostro del hombre que había recorrido un largo camino para encontrar su verdadero yo. «Sí, Gael Müller, acepto recorrer este camino contigo, con todo lo que conlleva. Alegrías y desafíos, certezas y dudas, crecimiento y transformación». El beso que selló aquella promesa no fue solo la unión de dos cuerpos, sino el encuentro de dos almas que habían encontrado, el uno en el otro, el espejo perfecto para su propia evolución. Meses después, en una ceremonia íntima celebrada en el jardín de la nueva casa que compraron juntos, una casa sencilla pero acogedora con espacio para sus sueños y proyectos compartidos, Gael y Luisa celebraron su unión. No hubo lujos ni extravagancias, solo la cálida presencia de quienes realmente importaban. Los jóvenes del centro cultural, el personal de la fundación, verdaderos amigos y su querida familia. Ricardo, el amigo que ayudó a Gael a reconectar con sus raíces, fue su padrino. Ananda,
el director espiritual del centro de meditación, dirigió una ceremonia que honró diferentes tradiciones espirituales, celebrando no solo el amor entre dos personas, sino también el potencial transformador de ese amor cuando se dirige más allá del yo. Durante los votos, Gael sorprendió a todos, incluida Luisa, con palabras que salieron de lo más profundo de su ser. Antes de conocerte, era como esos árboles que crecen solos en las cimas de las montañas, aparentemente fuertes e imponentes, pero en realidad solitarios e inflexibles que se quiebran fácilmente ante la primera tormenta. Me enseñaste a ser como los árboles que crecen juntos en el bosque, interconectados, apoyándose mutuamente, creando un ecosistema donde la vida florece en abundancia. Prometo cultivar este ecosistema de amor, respeto y crecimiento mutuo todos los días de nuestra vida juntos. Luisa, igualmente conmovida, respondió con su propia verdad. Cuando enterré mi diario en ese centro de meditación, escribí que esperaba encontrar a alguien que me viera por completo, con mis fortalezas y debilidades, mis sueños y mis miedos. Nunca imaginé que alguien serías tú, Gael, alguien tan diferente a mí y, sin embargo, tan profundamente conectado con lo que realmente importa. Prometo honrar tu camino como tú honraste el mío, celebrar tus victorias como si fueran mías y estar ahí para ti en momentos de duda y oscuridad. Al final de la ceremonia, en lugar de los regalos convencionales, la pareja pidió a los invitados que donaran a un fondo especial para proporcionar becas a jóvenes artistas y programadores de comunidades marginadas, un legado que perpetuaría la transformación que habían experimentado juntos. Y así, bajo el cielo estrellado de São Paulo, rodeados de personas que representaban lo mejor de la humanidad, Gael y Luisa comenzaron oficialmente un viaje compartido. Un viaje basado no en la posesión ni el control, sino en la libertad y el crecimiento mutuo. Un viaje que demostró a cada paso que el verdadero éxito no se mide por los logros materiales, sino por la capacidad de sentir profundamente, conectar auténticamente y transformar no solo la propia vida, sino la de todos aquellos con quienes uno tiene el privilegio de tocar. Para Gael, el exmillonario que una vez confundió riqueza con felicidad, esta comprensión fue el mayor tesoro que pudo haber encontrado. Y para Luisa, la mujer que siempre creyó en el poder transformador del arte y la conexión humana, fue la confirmación de que incluso los corazones endurecidos por el éxito material pueden, con amor y paciencia, redescubrir su capacidad de sentir verdaderamente. Juntos, no solo reescribieron sus propias historias, sino que ayudaron a reescribir las historias de innumerables personas más, demostrando que cuando el amor trasciende el egoísmo y se convierte en una fuerza de transformación social, no hay límites para el bien que se puede lograr. Y en algún lugar, en un centro de meditación rodeado de naturaleza, fue enterrada una nueva caja que contenía no solo un diario, sino dos, el viejo diario de Luisa y el nuevo cuaderno que ahora compartían, medio lleno con sus reflexiones compartidas, la otra mitad todavía en blanco, esperando las historias que aún estaban por venir. Porque esa, después de todo, es la esencia del amor verdadero. No un capítulo cerrado, sino una historia en constante evolución, escrita cada día con la tinta indeleble de la autenticidad, la vulnerabilidad y el coraje de sentir.